en Palmas de Gran Canaria. Ana Larraz Gale. Hola, queridos amigos. Esta mañana me he sentado a escribir con el firme propósito de hacer un relato sobre cartas, pero no he podido. ¿Ya? Supongo que estaréis pensando, qué tontería, si es un tema como cualquier otro, pero da la casualidad que para mí no lo es. Y ahora os voy a contar por qué. Yo he tenido la suerte de criarme en una familia de las de antes, de esas en las que también los abuelos pasaban mucho rato hablando con sus nietos. En mi caso era la madre de la mía la que pasaba infinidad de tiempo conmigo. Las dos habíamos nacido el mismo día, solo que 53 años de diferencia, y teníamos un carácter muy parecido. Mi abuela era una mujer muy especial. Con 26 años se quedó viuda y a cargo de una hija de 9 meses a la que nunca se separó. Hasta su muerte siempre vivió con nosotros. Y eso condicionó toda su vida. En todos mis recuerdos siempre aparece vestida de negro y con una sonrisa muy triste en su cara. A pesar de no haber tenido una vida fácil, no era una mujer amargada. Le gustaba mucho hablar y contar historias de cuando era niña. Y en mí encontraba a una oyente magnífica. Yo no me cansaba de oír sus historias. A veces también me hablaba de su marido y entonces sus ojos se iluminaban y sin que nadie los viera. Me llevaba a su habitación y muy orgullosa me enseñaba los cuadernos que contaba de cuando mi abuelo iba al colegio. Mira qué letra más bonita tenía. Me decía sin poder evitar un atisbo de orgullo. No te puedes imaginar lo listo que era. Todo el mundo decía que si no lo hubieran matado, habría llegado muy lejos. Entonces yo era muy pequeña para poder entender el significado de sus palabras, pero sí veía cómo se emocionaba al decirlo. Rápidamente, antes de que las lágrimas aparecieran en sus ojos, volví a guardar sus tesoros en el cajón al lado del fajo de sobres azules atados todos con una cinta roja. Nunca le pregunté qué era ese montoncito que la hacía compañía. Pero muchas veces, cuando la buscaba por mi casa para jugar con ella, la encontraba ensimismada sentada en su cama, rodeada de esos sobres y leyendo unas cuartillas muy dobladas, también de color azul. Jamás al verla así me atrevería a molestarla. Al contrario, muy despacio para que ella no me viera, iba en busca de mi madre y le contaba lo que ocurría. No te preocupes, cariño, me tranquilizaba ella. Son las cartas que mi padre le escribió cuando estaba en la guerra. Tu abuela le echa mucho de menos y leyendo lo que él le decía, le siente más cercano. Tampoco entendía mucho lo que mi madre me quería decir, pero para mí estaba claro que esos momentos eran solo de mi abuela y que al igual que sus cartas, no los quería compartir con nadie. Aprendí que cuando ella desaparecía, no era porque no quisiera estar conmigo. Solo me sustituía un ratito por la compañía de su esposo ausente. Cuando luego volvía a mi lado, la hacía más feliz que cuando se había ido. Así que dejó de preocuparme las desapariciones de mi abuela, aunque aumentó la curiosidad por saber qué decían esas páginas y sobre todo por conocer cómo había sido esa guerra que tanto daño había hecho a mi familia. Pasaron los años. Mi abuela poco a poco fue perdiendo la cabeza y al final, con 100 años, falleció. Cuando después del entierro de mi madre y yo nos pusimos a arreglar sus cosas,
Al abrir el cajón donde guardaba los documentos importantes, nos volvimos a encontrar el montón de sobres azules. Las dos nos quedamos un poco sorprendidas. Yo hacía muchos años que no había vuelto a empezar en ellas. ¿Qué hacemos con estas cartas? ¿Quieres que las leamos? Me propuso después de pensárselo un rato. ¿Pero es que tú nunca lo has hecho?, le pregunté yo sorprendida. No. Tu abuela nunca me las dio y yo no se las pedí. Pues creo que ha llegado el momento, mamá, le dije. Las dos nos sentamos en la misma cama que lo hacía mi abuela, al igual que ella. Empezamos por la más lejana en el tiempo, la que tenía fecha de 7 de agosto de 1936. No pudimos dejar de leerla hasta que terminamos las 142 cartas que componían el paquete. Allí estaban reflejados todos los sentimientos de un hombre que durante 13 meses estuvo en el frente de batalla. Hablaba de sus compañeros, de sus amigos, de la comida, de cómo celebraban las fiestas, de las miserias de la guerra y de la esperanza de que todo acabara pronto, del enemigo al que en muchos casos conocía porque eran de su mismo pueblo, de los piojos que les comían y de cómo cantaba jotas por la noche para alegrar a sus amigos y hacer enfadar al contrario. Lo tenían tan cerca que se podían escuchar los unos a los otros. Mi madre estaba emocionada. Leía por primera vez las palabras que su padre le había dedicado. Hacía más de 70 años. No vi una sola carta en la que él no le preguntara a su mujer por la niña. Cuando se tuvo que marchar a la guerra, su hija tenía menos de 3 meses y solo la volvió a ver en los pocos permisos que tuvo, en las ocasiones en que mi abuela, sin importarle las bombas que caían sobre el tren, cogía a su hija y la llevaba al frente para ver a su padre. Cada día 16 él la felicitaba por su cumpleaños y en el de mayo por su cumpleaños. Incluso ese día le mandó una carta a su nombre que ella nunca vio. Yo fui la primera en terminar y cuando leí la última dije, ya está, mamá. Acaban el día 23 de agosto de 1937. Ella levantó la cabeza muy sorprendida. Ese es el día antes de que comenzara la batalla y desde entonces no sabemos dónde está, hijo. Entonces volví a leer la carta, esperando encontrar alguna premonición, algo que me indicara que él sabía lo que iba a suceder. Pero no fue así. Se despedía como siempre, sin saber que nunca más volvería a contactar con su familia. Que esa era la última vez que podía preguntar por su hija o reñirle a su mujer, porque todo lo que la veía le decía lo delgada que estaba. Mi madre y yo nos quedamos un poco conmocionadas después de la lectura de esas cuartillas. Ella acababa de conocer a su padre, dejó de aquel ser del que todos le hablaban para, a través de sus cartas, presentarse él mismo. Después de tanto tiempo, por fin había tenido la ocasión de encontrarse con él. Yo entonces pensé en mi abuela. No acababa de entender por qué nunca le enseñó esas cartas a su hija. Pero por otro lado, entiendo que era lo único que conservaba de él y respetó lo que hizo. Respeto. Tuvo que ser muy duro no saber qué había sucedido con su marido desde ese día. Haberlo buscado durante muchos años y no haber conseguido nada. Mi abuela no inscribió a su marido como difunto hasta el año 1964. Durante todos los anteriores figuró como desaparecido. Desde ese momento me propuse tomar el relevo y a pesar que siempre había estado recopilando información, empecé de nuevo a hacerlo de una manera más intensa. Con toda esta información he escrito un libro que se llama La fotografía
Historia de un soldado. Es una novela dedicada a mi madre y a mi abuela. Basada en las cartas que mi abuelo les envió y en el que por fin les pude contar todo lo que ellas no supieron. Por eso he comenzado diciéndoles que yo con este tema no podía hacer un relato al uso. He preferido decirle todo lo que un puñado de cartas significó para mi abuela, para mi madre y sobre todo para mí. Así que nada más que decirle. Me despido esperando que esta carta haya servido para ello. Es de Ana Larrazgale, la revista Demencia, y me veis realmente emocionante. Para todos y con especial cariño para mi compañera Ana Larraz. Un escrito generoso y emotivo.